se estén uniendo ahora, podamos tener una conversación excelente sobre lo que Seth acaba de mencionar, maneras de ejercitar el cerebro. Quisiera empezar diciendo algo. Ya he conocido a algunos de los panelistas, he leído sobre sus trayectorias, algo que dijo Lisa, que dijo Seth, quiero decir, no sabía que era posible cuidar el cerebro. Existe una idea de que el cerebro es una caja negra que se mide por sus insumos y sus exhumos, sus productos, y que era imposible cambiarlo, mejorarlo o adaptarlo, que hay un grupo de neuronas que se van perdiendo según envejecemos, pero hemos aprendido mucho en las décadas sobre las capacidades del cerebro, no solo el cerebro en desarrollo del bebé, sino los cerebros de todas las edades. Así que es un enfoque inspirador de enfocarnos en el cerebro, y sería bueno empezar dándoles la bienvenida. Gracias por unirse a nosotros. Es un panel increíble de doctores. Doctor Shersai, vamos con usted. ¿Cómo empezó a estudiar el Alzheimer's? Bueno, gracias por tenernos aquí. Es un placer estar con estos panelistas tan maravillosos, estar conectados con estos cuidadores y cuidadoras. Nuestra historia empezó hace unos 17 años, a unas 8,000 millas de distancia en Afganistán. Estábamos trabajando en la comunidad. Dean estaba allí trabajando para NIH, los institutos de salud, los servicios de salud del Banco Mundial. Le invitaron a ir a Afganistán a trabajar en las políticas sanitarias, y yo también trabajé con Médicos Sin Fronteras. Estábamos en un campamento de refugiados y conversamos primeramente sobre nuestros abuelos que se veían devastados por esta enfermedad terrible, el Alzheimer's, y como estas personas de tan alta educación formal, nuestros héroes, como los veíamos perder parte de su identidad debido a esta enfermedad terrible. Y esto nos dejó huella en nosotros y empezó nuestra odisea sobre la salud cerebral para buscar un tratamiento. Así que nos formamos en un lugar excelente. El doctor Fon estaba trabajando en la enfermedad del Alzheimer. Trabajamos en las imágenes neurológicas y en otras investigaciones, pero nos enteramos de que faltaban otras cosas, así que empezamos a trabajar con Barrett Connor, que realizaba trabajos maravillosos sobre la prevención de las enfermedades cardiovasculares en la comunidad, y descubrimos que se puede hacer mucho por la salud cerebral también. Fuimos a Loma Linda Universidad. Eh, eh, Él estableció un centro del primero de su índole en la neurología preventiva. Asistí a la Universidad de Columbia, hice una beca en la neurología vascular para entender la importancia del estilo de vida sobre la salud cerebral. Ahora nuestro centro de investigación es uno de los mayores en la comunidad, en el estado, en Hermosa Beach, en California, y estamos viendo la aplicación del estilo de vida dentro de la comunidad para ver sus efectos. La importancia del estilo de vida se ha conocido para todos los demás sistemas del cuerpo humano, y por alguna razón pensamos que el cerebro es una entidad separada que nos vino desde la galaxia láctea y que es totalmente distinto, pero no es así. Utiliza mucha energía, produce y elimina productos, y todo se magnifica a la hora de hablar del cerebro. Y lo que hemos aplicado a la prevención se ve de manera exponencial con el cerebro. Y Dr. Gupta lo ha sabido desde hace mucho, todos sus panelistas lo han sabido. Hay que traducir esto hacia las comunidades. Esto lo hemos hecho con el movimiento que hemos empezado en las comunidades de las playas ahí, para empoderar a las personas y aprovechar la política para implementarla de manera interpersonal. Y esto es lo que debemos hacer para retrasar
esta enfermedad tan costosa, tan deshabilitante, y será la enfermedad en los siguientes 20 años más devastadora para nuestro sistema sanitario. Qué buena su historia, es increíble escucharla. Tengo tantas preguntas. Me encanta que se conocieran en una fiesta por la que luego empezaron esta odisea. Que sepas, doctor Gupta, que ella se sentó a mi lado, que fue ella que lo empezó. Bueno, les contaremos la versión verdadera en otro momento. Bueno, doctor Drew, es un placer estar contigo, doctor Drew Ramsey. Hablando en estas mismas líneas que mencionaron los doctores Shersai, hablando de ¿qué tiene que saber la persona promedio sobre la salud cerebral? Se suele pensar en ejercitar los músculos y en una mejora actual e inmediata, pero la idea de poder mejorar el cerebro para retrasar las enfermedades puede ser una idea nueva. ¿Qué has aprendido tú, doctor Ramsey? Bueno, gracias a todos. Es un honor estar aquí con ustedes, y como psiquiatra hemos sabido durante mucho tiempo que tenemos una epidemia de salud mental, y ahora entendemos que la salud mental es la salud cerebral. Así que en mi trabajo me he centrado en cómo incorporar la nutrición en la salud mental, cómo aplicamos los cambios que los doctores Shersai han mencionado, cómo aprovechamos la salud mental, o cómo incorporamos estos cambios en la salud mental. Y no hay suficiente investigación sobre la nutrición y sus efectos en el cerebro. Y sabemos que el riesgo de depresión está altamente correlacionado con la dieta, y el riesgo de depresión puede hacer duplicar el riesgo de padecer el Alzheimer o la demencia. Así que, doctor Gupta, tengo que decirle que hemos hecho ya mucho por empoderar a nuestros pacientes, pero debemos hacer aún más. Y quiero evitar el temor en estos mensajes y quiero hablar de la felicidad en la dieta. La comida es uno de los placeres primordiales del ser humano, y tenemos que enfocarnos en el cerebro para analizar cómo ciertos nutrientes pueden retrasar la demencia o el inicio del Alzheimer, y cómo podemos incorporar todo esto en la salud mental, en los tratamientos, si estamos dispuestos a batallar. Y falta algo muy importante. Por ejemplo, enfocándonos en la epidemia de la obesidad, la diabetes, la diabesidad, como solemos llamarlo, y todas estas enfermedades, el cáncer, hay que hacer esta conexión. La dieta influye el sistema inmunológico y la respuesta al estrés y el inicio de la demencia. Y he sabido que a la gente le anima todo esto, y Seth Rogen nos ha explicado que sí, podemos hacer cosas para influir en la salud cerebral. Y todo esto me llena de entusiasmo, que todo el país esté aprendiendo sobre la salud mental y la dieta. Sí, vamos a entrar en detalle porque hay muchas personas que están escuchando que quieren saber qué significa esto en su vida diaria. Pero quiero saber, doctor Ramsey, bueno, doctor Drew, doctor Ramsey, perdón. Bueno, sí, ya había otro doctor Drew en la televisión, ¿verdad? Él se hizo famoso antes que yo, pero eh, si uno tiene un corazón saludable y no tiene placas en los vasos sanguíneos que llevan al corazón, ¿cómo lo defines? ¿Cómo defines un cerebro saludable? Lo defino que un cerebro en alta función, un cerebro que nos conecta con nuestras pasiones, con nuestros objetivos y sueños, cuando nos conecta con nuestra comunidad y nuestros seres queridos. Los cerebros saludables nos ayudan a sonreír, a ser optimistas, a ser creativos. Son los indicios de la salud mental. Y me gusta esa definición, es un poco tradicional, pero nos permite luchar, nos permite estar tristes por la pandemia, luchar con la pandemia, nos permite no convertir estos síntomas en una patología, como cosas de las que debemos deshacernos, sino que cosas que debemos comprender. Así que creo que esperamos que sigamos pensando en la salud mental
no como que el 20% de nosotros tenemos una enfermedad mental. Estoy harto de pensar así. Quiero pensar que el 100% de nosotros tenemos un don, que es el cerebro humano, y debemos alimentarlo y cuidarlo. Y al hacerlo, podemos retrasar la depresión, la demencia, la ansiedad y disfrutar el ser humano. Uno de los mejores libros que he leído se llama ¿Por qué los animales no tienen úlceras? Y es escrito por un biólogo y realmente el título es bonito. Y le pregunté por un cerebro saludable y él me dijo, un cerebro es un cerebro que tiene un círculo más amplio, una comunidad más amplia. Se trata de la empatía, de la conexión y muchos de los aspectos que mencionas, de cómo ampliar nuestro círculo. Y vamos a regresar a eso, pero la doctora Pamela Price, y lo siento, no tengo el monitor, me imagino que está ahí, doctora Price. Sí, aquí estoy. Gracias por estar aquí. Tenía muchas ganas de escuchar de usted y algo que pensamos mucho en cuanto a la salud cerebral es que se requiere un enfoque multidisciplinario. Se habla de la alimentación, del movimiento físico, pero también el papel de la fe, de la espiritualidad. ¿Podría primero contarnos cómo llegó a trabajar en esto? Claro, sí. Para mí es un honor estar aquí con este panel. Estoy aprendiendo, riéndome y disfrutando de este tiempo. Yo llegué a este espacio de la siguiente manera. Empecé como niña, me creé en un entorno de bajos ingresos y yo crecí en una comunidad como las que queremos alcanzar hoy día, y a pesar de estudiar enfermería y salud, realmente no fue hasta que llegué a tener una experiencia personal con el Alzheimer que empecé a aprender más de nuestro cerebro increíble y cómo podemos trabajar para cuidarlo. En ese aspecto, en esa evolución, ese proceso de aprendizaje, empecé a trabajar con Bauman Gilead, donde soy la subdirectora, y hace 5, casi 6 años, nuestra directora ejecutiva, que siempre tiene muchísimas ideas, eh, decidió crear un centro enfocado en todos los aspectos de la salud cerebral, con un enfoque en lo que tienen que hacer los afroamericanos, todo bajo esa paraguas de la espiritualidad. Nosotros hacemos caso a los pastores y durante los momentos difíciles dependemos de eso. A veces puede ser lo único que tenemos es nuestra fe en los poderes superiores, y queríamos entonces vincular ese mensaje con la fe, y me encantó lo que dijo el doctor Ramsey en cuanto a la definición de un cerebro saludable, porque se trata de esa conexión, el quitar el estigma, quitarle el misterio a la salud mental, quitarle el estigma incluso al Alzheimer, a la demencia. Para nosotros, los cuidadores, lo que experimentamos en este espacio, todo el mundo dice, ay, ay, ay. Y sí, claro, es difícil, pero no queremos simplemente que la gente sienta mal por nosotros. No, más bien queremos reírnos, queremos llorar y queremos aprender los unos de los otros de cómo superar y cómo pasar por esta travesía como cuidadores. Y trabajamos con instituciones académicas, proveedores de servicios de salud, porque nuestro público sí tiene altos índices de hipertensión, de obesidad, de todos los problemas médicos. Entonces, para nosotros, el decir, bueno, carecen de muchas cosas, pero lo que podemos hacer hoy eh, es algo, no somos impotentes. No podemos vivir con el miedo de demencia en el futuro, el miedo a no estar saludable, y podemos ser auténticos y apreciar la vida y tratar de conectarnos y compartir nuestro mensaje.
Maravilloso, gracias. Y vamos a regresar a ese punto. Me gustaría escuchar un poco de todos y después tendremos un diálogo, pero la doctora Fenn se llama Brain Health Kitchen, su empresa. Me encanta, me encanta. Una cocina para la salud cerebral, me encanta. Cuéntenos, por favor, un poco de su experiencia y los resultados tangibles. ¿Qué es el Brain Health Kitchen? ¿Qué está preparando? Yo estoy cocinando muchos platos que vamos a hablar. Mi experiencia ha sido un poco distinta. Muchos de los que están aquí son mis mentores en el mundo de la comida cerebral o de la comida para el cerebro. Hace 15 años yo ejercía como obstetra ginecóloga con un enfoque en la menopausia y siempre las pacientes me vienen a decir, creo que estoy entrando en la menopausia y con Alzheimer. Y en todos los cambios de la menopausia, lo que más les molestaba fueron los cambios cognitivos y las pacientes con menos síntomas tenían una dieta más sana. Varios años después, tomé una pausa de la medicina, fui a estudiar la cocina, las artes culinarias y quería regresar a la comunidad, ayudar a la comunidad a comer mejor. Y muchas de las enfermedades que yo trataba se podían evitar al simplemente cambiar el estilo de vida. Entonces, esto lo hacía y como dijo Pamela, el Alzheimer llegó a mi corazón. Esto fue en el 2015 y a mi mamá le diagnosticaron un impedimento cognitivo leve, las primeras etapas de Alzheimer, y empecé a investigar, armé un plan de alimentación para mi mamá y mi hermano que se mudó a vivir con ella hace 6 años y sigue siendo su cuidador principal. Y eso me dio la idea de utilizar mi experiencia médica, culinaria y mi pasión por la comida, de ayudar a la gente a comer mejor para prevenir el Alzheimer, porque los datos indican que sí, ciertos alimentos son neuroprotectores y el difundir ese mensaje nos ayudará a reducir los índices de problemas cognitivos relacionados con la edad. Desde entonces he estado viajando por el mundo enseñando a la gente a comer mejor con estos alimentos neuroprotectores. Creo que lo que se dice es que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Hay otros alimentos en particular. No me gusta el término superalimentos porque da la idea de una cura mágica, pero hay ciertos alimentos específicos para el cerebro. Lauren mencionó, por ejemplo, las frutas del bosque. Claro, yo reviso todos los datos, los muchos años de estudios que tenemos sobre la dieta mediterránea. Y cuando salió la dieta Mind en el 2015, describieron varios grupos saludables. Eligieron estos grupos porque tenían estudios con esta información para proteger la memoria, para reducir el deterioro cognitivo. Y cada grupo alimenticio en la dieta Mind realmente dependía de la dieta mediterránea específicamente saludable para el cerebro. Berries son la única fruta, las frutas del bosque son la única fruta en este grupo. Y cuando enseño de estos 10 grupos de comida, encuentro una manera muy tangible de demostrar la mejor manera de comer. Los primeros grupos, los primeros 4 grupos incluyen las frutas del bosque, las verduras de hojas verdes, los granos integrales o cereales integrales y el aceite de oliva. Estos son alimentos que debemos consumir todos los días y cada vez que elegimos comer uno de estos alimentos o los alimentos no tan saludables para el cerebro, cuando elegimos estos alimentos reducimos el riesgo de Alzheimer. Y claro, vamos a regresar a este tema, pero brevemente, ¿qué tan difícil es llegar a estas conclusiones sobre la dieta saludable para el cerebro? Son alimentos que tienen un efecto fisiológico específico en el cuerpo o se trata más de seguir a personas que comen de alguna manera y seguir su salud cognitiva? ¿Cómo llegan a estas conclusiones? Hay muchos diferentes niveles de los datos. Tenemos estudios epidemiológicos examinando qué comen las personas que viven por mucho tiempo sin demencia, como las personas que viven en Burgos. Hay
en las zonas azules. Hay personas que viven a más de 100 años en estas zonas y no tienen demencia. Examinamos estas poblaciones. También examinamos los datos científicos básicos, empezando con animales y luego en seres humanos. Por ejemplo, hubo un estudio que examinaba las frutas del bosque, de las porciones que comían en varios años y luego se sometían a pruebas de memoria y tenemos datos específicos que indican que estos alimentos protegen el cerebro. Esto es muy importante porque hay tantos aspectos importantes. La falta de pruebas no quiere decir que no hay pruebas, pero quiero compartir esto porque es tan importante. Alexandra, bienvenida. Sé que usted también depende mucho de los datos. Al ver lo que tiene atrás, veo una imagen bastante complicada. Algo que no se habla mucho durante una pandemia, sobre todo, pero cuando se trabaja con la población que tiene demencia, es el cuidado no remunerado. Y cuando trabajé en mi libro Keep Sharp y entrevistaba a personas en todo el país, siempre surgía este tema, esta idea de que hay tanto cuidado que se hace y es estresante, es difícil y no es remunerado. ¿Qué ha aprendido usted? ¿Qué ha aprendido usted de los datos? Bueno, primero, yo soy súper fanática de usted y me encanta que sus otros libros, Cheating Death y Chasing Life, y sé que está empezando Life Itself y me encanta. Y aquí arriba dice, la salud es la vida. Así que estoy totalmente de acuerdo en ese concepto y le agradezco mucho que dice que siempre debemos tomar la oportunidad de estar presente porque es la manera más feliz de mantener la vida y el cerebro saludable. Así que a todos los cuidadores que están escuchando y sabemos que más o menos 2/3 de ustedes son cuidadores no remunerados y voy a hablar de los aspectos sobre la salud mental. Yo soy una persona muy positiva. Voy a empezar con datos difíciles. Pero antes de invertir en los cuidadores, tenemos que reconocer la realidad. Y cuando comparto los datos, ayuda a las personas que tienen dificultades a sentirse menos solos. Y es muy, muy importante no sentirse solos en su realidad. Antes de COVID, el ser cuidador ya nos hacía daño. Sabemos que los cuidadores tenían el doble de riesgo para depresión y el riesgo de llegar a tener una enfermedad crónica. El 26% tenían salud menos buena y no tienen tiempo de ir al médico, etcétera, de manera preventiva. Pero publicamos datos con los CDC investigando el impacto del COVID en la salud mental. Y me encanta esto, la salud mental es la salud cerebral. Quiero hablar un poco de esto. Específicamente, el 56% de los cuidadores no remunerados tienen ansiedad o depresión clínica y cómo lo superan, cómo lo gestionan, y esto es difícil, es a través del consumo de sustancias. Y los cuidadores no remunerados han aumentado el consumo de sustancias 5 veces más del ritmo normal y también hasta llegan a tener ideas suicidas. Hasta 1 de cada 3 cuidadores no remunerados en junio, lo descubrimos, han tenido ideas suicidas en junio. Si conocen a un cuidador no remunerado, hay que quererle mucho. Los datos son importantes, pero ¿cómo traducimos esos datos a acción e impacto? Lo vemos desde la óptica de la intensidad de la prestación de cuidados y de los cuidadores. Y lo que propulsa la intensidad también propulsa la salud. Haces el punto que la atención sanitaria ha sido reactiva y que la salud cerebral requiere la proacción. Y eso es verdad también para la prestación de cuidados. Así que la intensidad de la prestación de cuidados puede ser mitigada por un cerebro, un pensamiento preactivo. Hay una anécdota sobre los Países Bajos. Nos enfocamos en lo que los residentes, los cuidadores pueden hacer y lo que no pueden hacer.
Hay que sentir la conexión con la familia o con otras personas. Para un cuidador, si uno se siente apoyado, incluso desde una persona, hay una reducción del 40% en el estrés, del 30% en la ansiedad y en la depresión. Así que necesitamos una red de apoyo. Si uno es cuidador, tienes que saber a quién puedes llamar para que te amen, sea la condición, la circunstancia, quiero decir. También hay otra teoría para los cuidadores no remunerados de Susan Silk, y la noción de esta teoría cerebral es que si uno es cuidador, la persona cuidada está en el centro del círculo y el cuidador siempre tiene que amar a esa persona. Pero eso causa estrés. Así que uno tiene que tirar por la ventana las cosas malas y la otra persona tiene que amarte a ti. Es importantísimo para todos saber quiénes son estas personas, saber dónde están en esos centros, en esos circulares, y hay que dormir. Me encanta. Me encanta lo que has dicho. Nos ayuda a todos a contextualizar todo esto porque hay lecciones universales en lo que has dicho. Bueno, me refiero ahora a los doctores Shersai, hablarán al unísono, ¿no? Pero hemos hablado de la importancia de la perspectiva de las políticas sanitarias, y contar con los datos que ha mencionado Alexandra es importantísimo para hacer recomendaciones a nivel de política. ¿Cómo recaban evidencias? Creo que todos estamos de acuerdo en lo que se ha mencionado y tendremos experiencias eh, anecdóticas con nuestros familiares o amigos, pero ¿cómo recaban los datos? Bueno, la investigación es importantísima. Si no hay datos, no hay dirección, no hay política, hay que tener datos. Pero todos piensan que tiene que ser un ensayo clínico aleatorio, pero no podemos hacer muchos estudios así RCT. Los RCT duran 6 meses o un año y eso no significa nada respecto a la cognición. Si le sonrío a alguien, van a mejorar. No, si ella sonríe a alguien, van a mejorar. Si yo le sonrío, va a empeorar. Estas duraciones de 6 meses no significan nada. Hay que revisar toda la amplitud de todo esto, el desarrollo del cerebro en toda la vida. Y hemos revisado esos estudios y con todo el contexto, pero hay que analizar toda la gama de los datos y así sabemos lo que funciona. La nutrición, por ejemplo, una reducción del 53%. En un estudio, si uno ve todo el espectro, se trata de una reducción de la demencia, específicamente el Alzheimer's, la demencia vascular, una reducción del 40%. El ejercicio del estudio de Harvard, una reducción del 45% por salir a caminar. Eh, Imagínense lo que sería hacer una maratona cada año. Eso también reduce el riesgo. Pero bien, a la hora de recabar datos, antes lo hacíamos de manera arbitraria con una encuesta creada por hombres blancos en Boston, luego aplicados a mujeres de 60 años hispanas en San Bernardino, en California. Eso no tiene ningún significado. Uno tiene que alcanzar a las comunidades, crear las encuestas, y mi tesis doctoral se enfocó en esto. La investigación tiene que estar basada en la comunidad. Hay que implicar a la comunidad incluso a la hora de recabar los datos. Y ahí los datos tienen significado y se pueden aplicar para ayudar a la comunidad. Esto significa que, bueno, antes de decir esto, nosotros apoyamos mucho la investigación molecular. En la Universidad de Columbia están trabajando en esto, pero del 100% de nuestros esfuerzos tenemos que esforzarnos por recabar los datos, no en los laboratorios, sino en las comunidades. Así tendrán significado los datos y las aplicaciones de los mismos. Por eso lo que hacemos en Deep Cities, que es una iniciativa de investigación cerebral, es colaborar con las personas y después de unos meses esas personas se convierten en investigadores. Ahí, en esa dirección, tiene que seguir la investigación y las políticas sanitarias. Respecto a las comunidades,
interconfesionales, viendo la comunidad afroestadounidense. Si uno se acerca a ese colectivo en la clínica, no tiene ningún significado, pero si uno va a las iglesias, a los salones de belleza, a la comunidad, vemos una conexión mayor del 200% respecto a los datos. Respecto a la financiación, también pues no hay financiación para estas cosas, infelizmente. Hay que haber un cambio en eso y ahí yace nuestra pasión. Voy a leer unos comentarios que nos han mandado. Esto de Laurel Ackerson. Todos han mencionado que hay que dormir bien. Es un desafío para los cuidadores. A lo mejor es el más grande. Muchos no tenemos un buen régimen para la noche, para dormir, con base en nuestros horarios. Y así se interrumpe la calidad del sueño del cuidador. Así que creo que están enfatizando la importancia del sueño, pero es un reto y uno entra en un ciclo inevitable con muchos retos que salen de la prestación de cuidados. Y muchas veces sabemos qué hacer, pero el hacerlo puede ser un reto enorme. También para los cuidadores no remunerados tienen que perdonarse a sí mismos. No pasa nada que no siempre puedan dormir. También tienen que aceptar la ayuda. Hay que tener un descanso. Sí, pero si le dices a un cuidador, necesitas un descanso, te van a querer matar y te dirán, sí, qué buena idea, me encanta, pero mira mi vida, ¿cómo puedo hacerlo? En el libro decimos que a veces el descanso solo tiene que ser 5 minutos. ¿Qué tal si te dieras 5 minutos para relajarte, para gritar en un rincón de tu casa, lo que tengas que hacer? Y lo mejor sería que haya alguien en la comunidad que te diga cómo te puedo ayudar. Pero para las personas que apoyan a los cuidadores, no pregunten cómo ayudar. Den la cara, pongan ahí el cuerpo para ayudar. Así que, por ejemplo, los cuidadores necesitan dormir, pero necesitan permitir que los demás cuiden de ellos. Y de ser posible, pide que alguien vaya a tu casa a dormir en tu casa a acompañarte. Es una buena manera de tener ese descanso, de tener ese apoyo. Sí, nosotros hemos pasado por la pandemia con 3 hijas adolescentes y yo también soy cuidador, pero hay que hacer cosas en lugar de hablar las cosas sin parar. Eso marca una gran diferencia en la percepción de mis hijas sobre lo que quiero hacer. Y doctor Ramsey, hay que entender el valor del sueño, ¿verdad? Sigue surgiendo en estas conversaciones sobre las mejores acciones en pos del cerebro. Y lo sabemos todos, pero ¿qué has aprendido tú, doctor Ramsey, sobre el sueño a la hora de hablar de la salud mental y cerebral? Bueno, el sueño es como el ciclo de lavado de la máquina de lavar. Yo estoy cuidando de 2 padres que están en sus 80 ya, están luchando. Quiero reconocer el comentario de Alexandra. Uno tiene que perdonarse a sí mismo. He pasado por muchas fases emocionales, frustración, impaciencia, falta de reconocimiento y he tenido que perdonarme a mí mismo al verme la cara en el espejo y perdonarme. Respecto al sueño, pues el sueño es un indicio vital de la salud mental. Vi a un paciente ayer, un estudiante universitario que no había dormido y pusimos otra fecha porque él no estaba despierto y yo no tenía las señales vitales precisas ya que él no había dormido. Así que no podemos probar estas distintas realidades si uno no ha dormido bien. No puede entender sus emociones si no ha dormido bien. Yo me siento más deprimido si no dormí bien la noche anterior. Y a veces estoy en un punto muy oscuro, pero si voy a dormir, puede ser una cura o puede ser un milagro. Y
hay un consejo. Yo empecé a monitorear mi sueño el año pasado y al inicio, pues conseguir 8 horas de sueño es casi imposible para los estadounidenses. Para dormir 8 horas, uno tiene que acostarse a las 9, sobre todo si uno es padre o madre y se levanta a las 6 de la mañana. Muchos padres no pueden dormir más allá de las 6. Y hay que buscar las cosas que interrumpan el sueño también. Sí, 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 nos estamos partiendo de la risa ahora con ese comentario sobre los niños. Y llevo un mes monitoreando mi sueño y solo una vez he dormido 8 horas, pero mientras más monitoreen las cosas, más podrán manejarlas. Tenemos a nuestra disposición tantas herramientas para entender la influencia del sueño. Cuando me criaba, yo me criaba en una granja y nunca me costó dormirme, porque al ir a la cama ya estaba exhausto. Así que veo y hemos visto todos en este ámbito que la gente utiliza medicamentos para dormir. Pueden ser una gran ayuda, pero a veces pueden ser solo una tirita, una curita. Y a veces eso es lo que nos hace falta. Si no hemos, si hemos tenido un día difícil, pues podemos aplicarnos una curita así o un té o una infusión. Y hay que tener una caja de herramientas para promover la higiene del sueño. A ver, no se metan en la cama y para cerrarse los ojos sin más. Bueno, sí, así se duerme, pero tiene que ser toda una rutina. Uno tiene que relajarse, apagar las luces, leer algo que no sea en pantalla, hacer una lista de gratificaciones. Así podemos dormir mejor. Y sí, has dado en el clavo. A la hora de hablar de conductas saludables, hablamos en un contexto de la prevención para prevenir la enfermedad en el futuro, pero también hay que enfatizar lo que nos hace sentir bien ahora y así la gente puede entender cómo inspirar las buenas conductas. Yo soy igual, me siento maravilloso cuando he dormido bien, pero es tan poco común para mí. He estado tan centrado en el COVID este año pasado, hablando, levantándome por la madrugada para hablar con personas en otros usos horarios. Y yo no soy paciente, pero reconozco el valor de lo que estás diciendo. Y también se sale a colación mucho que la conexión es la protección, la espiritualidad y las organizaciones interconfesionales. Al hablar de ser miembro de una organización así o de trabajar con ellas, conviene la salud mental y cerebral, pero ¿por qué? ¿Es por formar parte de algo que es mayor que nosotros o por conectarnos con personas de otra manera? A lo mejor no hay una respuesta directa, pero quiero saber tus pensamientos. Sí, creo que es una combinación de estas cosas. Es un poco lo que ha dicho Annie. Para muchas personas la iglesia es el contacto de emergencia. Hablamos de las monjas Mary, las monjas María. Es esa persona, la hermana, quiero decir, es la miembro de los feligreses que siempre está allí y saber que las iglesias se convierten en lugares de confianza y las personas son de confianza. En un tiempo de crisis, lo que hemos experimentado con el COVID-19, uno debe depender de esas personas, de esos lugares aún más. Se convierten no solo en centros de apoyo para la salud mental y cerebral, sino centros de apoyo para, como decía los doctor Shersai, centros de recursos, centros informativos, centros de conexiones. Me encanta la idea de que las personas se den cuenta de que podemos llegar a estar con más personas, a afectar a más personas un domingo por la mañana en el estudio de la Biblia, en lugar de esperar a que vayan a la clínica a hablar con el sanitario si es que tienen un prestador de cuidados sanitarios. Así que el doctor Ramsey haya hablado de lo mismo, pues está muy bien y que él podría, por ejemplo, hablar con uno de los decanos de la iglesia para ayudar la salud cerebral, para dormir mejor. Así, alguien como tú, Drew, te puedes convertir en un socio de confianza en la iglesia, aunque sea con la comida, la nutrición. Las iglesias tienen jardines comunitarios para cosechar esas moras
y verduras que uno no puede comprar en su barrio porque vive en un desierto alimenticio. Así que esa es una conexión holística, doctor Ramsey, que también nos ayuda a entender la vida, bien sea Alá, Buda. No somos una confesión específica, una denominación específica, pero sea quien sea que venga a vernos, estamos preparados para conectar con la gente, para ayudarles a identificar cómo pueden aprovechar todo esto para lidiar con el cambio en su mentalidad. A lo mejor hay que ayudarles a pensar que quiero comer mejor, quiero nutrirme mejor, quiero gestionar mejor los ciclos del sueño y darme la misión de buscar ayuda como cuidadora. Sé que es muy difícil darnos ese permiso, darnos la gracia que nos hace falta. Muchas veces no nos damos ese nivel de gracia, de permiso para decir que sí, metí la pata, muy feo, pero mañana será otro día y intentaré hacerlo mejor. Y nuestra fe para la mayoría nos permite hacerlo porque la fe consiste en el perdón, en la sanación. La fe redunda en la esperanza, que hay algo más allá de esta vida, de este momento, de esta era, y eso es potente, sobre todo en el panorama mundial y en nuestras odiseas como cuidadores. Eso es potente. He llorado, he tomado un descanso en el baño con los niños tirando abajo la puerta para así permitirme conectarme con el mundo, con ese momento. Y animamos a la gente a buscar maneras de hacerlo. Wow, el simplemente escucharla me hace sentir mejor. Y quiero concluir con la doctora Fenn, pero Pamela, durante esta crisis de COVID, estamos aquí en una llamada de Zoom y bueno, me parece que está bastante bien. Claro que me gustaría que estuviéramos reunidos en persona, pero no está mal. Pero en cuanto a los temas que usted menciona, ¿qué tan difícil ha sido durante esta época con todos encerrados en sus casas? ¿Qué tan fácilmente pueden lograr estas conexiones? Lo han logrado, pero de una manera distinta. Además del trabajo con nuestro centro de salud mental, también tenemos un programa de prevención de diabetes y trabajaban dentro de las iglesias. Nuestros entrenadores de estilo de vida, nuestros gerentes, cuando llegó COVID, estaban muy decepcionados porque una de las razones por las cuales nuestros participantes lograron éxito para bajar de peso y estar más activos es porque iban a esta iglesia a conectarse con su grupo en un programa que duraba un año. Entonces temíamos que al cambiar el programa, que la gente iba a sentir una falta de conexión, pero ya que habíamos tocado a estas personas dentro de sus comunidades, se sentían cómodos y claro, nos tocó superar problemas tecnológicos, etcétera, mucho Zoom, mucho hacer clic aquí, pero nos dimos cuenta de que ya que venía de la comunidad y yo hasta participé, ahí están riéndose, gozando cuando pasó lo de George Floyd. Tuvimos un grupo que se estaba reuniendo en el momento que surgió esa nota en las noticias y empezamos a hablar de eso. Fue algo muy, muy importante para el grupo, a pesar de que no tenía nada que ver con la diabetes. Entonces, aunque claro, nos gustaría abrazarnos, vernos en persona, tocarnos, pero el ver la sonrisa, el conversar, el ver los aplausos en las pantallas realmente nos ayuda a mantenernos conectados. Nuestros pastores ofrecen sus servicios en Internet, se han vuelto expertos en Zoom y vamos a seguir ofreciendo ciertos programas virtuales, aun cuando nos permitan reunirnos en persona todavía. Se trata tanto del mensaje como el mensajero. Si pueden acertar en esos dos elementos, pueden lograr todo. Bueno, eso me tranquiliza. Yo creo que sí vamos a salir de esta época de COVID, pero estas conexiones siguen siendo muy importantes.
Doctora Fenn, para concluir con usted, ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría preguntarle a usted, usted es médica, ha pasado por este proceso, ahí veo su cocina hermosa. La gente quiere pistas tangibles, aparte de los alimentos, ¿cómo vive usted su vida de manera distinta ahora en comparación que cuando estaba haciendo la residencia? Bueno, me estoy recuperando de la falta de dormir, de los años de trabajar en la sala de partos. Y otra cosa que quiero informar a los cuidadores es que quiero que puedan cocinar comida sana, pero que sea fácil. La mayoría de mi trabajo tiene que ver con ofrecer recursos para armar comida sana. Sé que no tienen mucho tiempo para cocinar. Sus vidas son extraordinarias y queremos hacer lo posible para hacer este proceso un poquito más fácil para usted. Espero que este acontecimiento el día de hoy ha sido útil. Por favor, completen la encuesta. Los primeros 50 en hacerlo van a recibir nuestro paquete de regalos para ayudarles en su proceso de buscar la salud cerebral. Participan en los grupos de trabajo, los grupos de apoyo, dependan de sus recursos locales, manténganse en contacto. Gracias por estar aquí. Feliz Día del Cuidador. Un aplauso para ustedes por tomar el tiempo de hacer esto. Están haciendo un trabajo maravilloso, espectacular. Les agradezco de todo corazón y gracias a todos los de HFC que hicieron posible este día. De nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en los medios sociales y quizás en Zoom en el futuro.